Es momento de enlazarnos. Tenemos en la línea al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, y bueno, pues hoy está aquí para hablarnos sobre otros temas del tema que tenemos todos como incertidumbre, los empresarios, ¿qué va a pasar con ellos? Hola, buenas tardes, subsecretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Magda, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlas. Gracias. Efectivamente, nos enlazamos en este momento con Magda Bastida desde el Estado de México. Magda, ¿nos escuchas? Claro que sí, muchísimas gracias, Ale. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente. Gracias por aceptar la entrevista. Oye, platiquemos un poco, porque como es bien sabido recientemente, te reuniste con los gobernadores. Platícanos, ¿a qué acuerdos llegaron y cómo va esta situación de coordinación directamente con cada una de las entidades a fin de poder atender esta emergencia sanitaria que tenemos hoy en nuestro país? Muchas gracias. En efecto, una reunión en videoconferencia encabezada por la ministra Olga Sánchez Cordero, y esto pues tiene que ver nada más y nada menos con un acuerdo nacional para que se homologuen las acciones del gobierno federal y el resto de las 32 entidades federativas. Estuvieron presentes en esa videoconferencia que fue hace un par de días todos los gobernadores de todo el país. Hubo no solamente una gran comunicación, estuvieron conformes con el contenido de este acuerdo. ¿Y en qué consiste este acuerdo en términos generales? Consiste, sin llegar a leerlo todo el contenido, pero primordialmente consiste en que las acciones que el gobierno federal está proponiendo y además está alertando a través de la Secretaría de Salud sean las que eventualmente puedan tener no solamente esta coincidencia, sino que sean solamente estas las que atendamos a nivel nacional. Este acuerdo se le denominó Acuerdo de Gobernabilidad y Unidad Nacional en la Lucha contra el Coronavirus. Entonces, ¿a qué se refiere? Son varias medidas de ellas: la suspensión de todas las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, del 3 al 30 de abril, y esto es con la intención de mitigar toda la dispersión y la transmisión del propio virus en toda la comunidad. La intención de hacer estas medidas es precisamente que la gente no esté congregada, que la gente no tenga en este momento más que la responsabilidad de la sana distancia que ha señalado la Secretaría de Salud, y también en todos los sectores y actividades como no esenciales se deberán de manera obligatoria las siguientes acciones que en su momento se le hicieron saber a los gobernadores: no realizar reuniones, ninguna congregación de 50 personas, el lavado frecuente de manos, si se tiene la necesidad de estornudar o de toser, hay que hacer lo que le llaman la etiqueta respiratoria, es decir, con el codo, al interior del codo, para evitar que esto se fume. Y también no la de beso, ni de mano, ni de abrazo, como ya lo sabemos, y han sido las medidas que la Secretaría de Salud Federal ha estado emitiendo. Y también, por supuesto, se exhorta que la gente que vive en nuestro territorio, en el territorio nacional, así como aquella a llegar del extranjero y que no está dentro de actividades laborales que denominamos actividades esenciales, que tengan un resguardo domiciliario corresponsable de este 30 de marzo al 30 de abril, y que el resguardo es una limitación voluntaria de movilidad. En uno de los casos, como hemos mencionado, significa violentar los derechos de nadie. Esto es voluntario, pero tiene que ver con un acto de fraternidad y solidaridad entre todos los mexicanos para evitar que esto pueda tener más contagios. Ahora, Ricardo, también tiene que ver dentro de estas medidas. Pero dime una cosa, ¿realmente cómo es que se hablaba, por ejemplo, de algunas medidas restrictivas ya para el caso de las playas? Incluso ya se comentaba ahí en el caso de los hoteleros directamente, pues que tienen cierto límite de tiempo ya para poder tener una desocupación total, entre algunas otras medidas que forman parte de estos acuerdos que nos estás diciendo. ¿Cómo es que se va a garantizar realmente que estas medidas de restricción se lleven a cabo? ¿Qué esquemas de supervisión? ¿Solamente va a ser a través del exhorto o ya se está pensando en algunas sanciones a fin de poder llevar a la población
población y a los distintos sectores a que verdaderamente se adapten a estas medidas implementadas por el gobierno federal? Mira, la desafortunada crisis del coronavirus a nivel mundial es un antes y un después en la vida de la humanidad. Y tiene que motivarnos esto también a cambiar nuestras distintos hábitos de higiene. En lo que me refiere de las playas, en este momento no solamente los gobiernos locales, tanto estatales como municipales, están tomando medidas acatando el decreto de la Secretaría de Salud y por supuesto la declaratoria de emergencia de su Seguridad General. Sin embargo, no incluye desde la Federación este tipo de medidas, pero es recomendable, en virtud de lo que acabo de referir, no se deben de reunir más de 50 personas, que en esos lugares donde comúnmente van cientos de personas y que ahora se acercan las vacaciones, la Semana Santa, la recomendación voluntaria es evitar que la gente se congregue en estos lugares para evitar también una propagación del virus. Es un tema de salud pública, es un tema, insisto, de solidaridad, y es momento de dejar estos momentos también de esparcimiento y momentos de vivencia para otra ocasión. En este momento puede llegar a ser verdaderamente riesgoso para la población congregarse. Por eso es que el exhorto es genérico, el exhorto no es restrictivo de ninguna libertad ni de ninguna garantía constitucional. En este momento es voluntario, es un tema de conciencia, de cuidar la salud de toda la gente, de todos los mexicanos, y en este momento es un exhorto a los gobernadores para que se haga valer el decreto presidencial y el decreto, por supuesto, de la Secretaría de Salud. Es una recomendación puntual, es una recomendación que tenemos que seguir todos. Sin embargo, hay también que en distintos destinos turísticos los gobiernos han intentado estas medidas federales con mayor rigor. Lo que se ha ido es que sean homologadas con la parte federal. Nosotros no vamos a la fuerza pública para hacer exigibles estas medidas, porque creemos en que la gente va a entenderlo, en que la gente que va a ayudar a que estas medidas se cumplan, como está sucediendo. Aquí en México prácticamente no hay circulación en las calles, es muy poca la gente que se percibe después de estas medidas que el gobierno federal ha pedido que se homologuen, y desde la Secretaría de Gobernación, en voz de la ministra Sánchez Cordero, también han sido estas medidas, se han hecho difusiones permanentes en todos los medios de comunicación para que la gente las cumpla. Es por su salud, por la salud de su familia, por la salud del país, para que regresemos muy pronto otra vez a la vida habitual. Bien. Recuperar la economía, que seguramente se va a ver muy dañada estas medidas, pero son muy calladas ahora. Bien, Ricardo, hablas de un tema, de un mensaje de solidaridad, de que en este momento se tiene que estar unidos, y es justamente la pregunta que te hago. ¿Qué tan importante es que en este momento estén unidos todos los sectores? Y estamos hablando de un tema de sociedad en general, de lograr un elemento que congregue a esta sociedad en general, a los empresarios, a los medios de comunicación, incluso a los políticos, o el llamado es solamente para el pueblo, porque de pronto se lee entre líneas un discurso y pues en las acciones hay una situación totalmente diferente. Es un llamado nacional a toda la colectividad, no solamente al pueblo, a los industriales, a los empresarios, que sean empáticos con sus trabajadores, que no los despidan, que les sigan pagando sus salarios íntegros, y que por supuesto también seamos solidarios con la gente que vive al día, aquellos que viven de los demás, que no tienen un salario, que también son millones de mexicanos, las personas que volean, los músicos de calle, las meseras, los cocineros, en fin, todos los que conocemos y que forman parte de nuestra población, tenemos empáticos con ellos, precisamente apoyándoles dentro de lo posible para que no sufran las consecuencias de este cierre que se está haciendo a nivel nacional. Entonces el llamado es para todos, no solamente es un del gobierno, ni del gobierno federal, ni del gobierno estatal, ni del gobierno municipal. Es un gobierno a la gente, para que todos seamos solidarios, que todos cumplamos con lo que la norma se ha emitido,
y con lo que la norma emite, en este caso el llamado de la Secretaría de Salud, a que sigamos con toda disciplina estas medidas que se han ya adoptado, que ya mencioné algunas de ellas, es la que mencionó la ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, a todos los gobernadores, y que todos debemos de seguir a pie juntillas, querida Magda y querida Alejandra. No es restrictivo para alguien, salvo para aquellos que estamos trabajando, porque nuestra actividad es esencial para el país, la gente que se dedica a la seguridad pública, a la parte alimentaria, a la parte estratégica, la radiocomunicación, las telecomunicaciones. Esto tiene que continuar, porque la parte de la generación de energía eléctrica, la generación y el suministro de agua potable, etcétera. Todos los servicios esenciales tendrán que continuar, y nosotros no tenemos esa restricción de salir voluntariamente. Sobre esta situación que está anunciando el SAT, un crecimiento mínimo, si no es que un crecimiento negativo para el PIB, y bueno, las declaraciones también por parte del gobierno federal, subsecretario, que bueno, esto es, digamos que, pues que no se tome tanto en cuenta, que todavía hay muchas cosas que se tienen que valorar. Bueno, sí, en efecto, como ya insistí, no es México, es un tema mundial. Después de esta crisis de salud, de esta crisis sanitaria a nivel mundial, evidentemente al momento de que paran las actividades económicas, es una crisis que si de por sí se heredó en este país, un país lleno de pobres, con más de 60 millones de pobres por las malas políticas de los gobiernos anteriores. Bueno, con esta situación, sin duda, en todo el mundo se agrava la situación económica para millones de personas. Por ese llamado a la solidaridad y a la fraternidad con las personas necesarios para que continúen pagando las quincenas puntualmente, porque sin duda la gente necesita este apoyo. Los empresarios que puedan hacerlo, los industriales que puedan hacerlo, lo deben de hacer como una medida humanitaria y de solidaridad, pero también insistir, esto no ha sido generado por parte de este gobierno federal. Por el contrario, todas las medidas que se han tomado son para beneficiar a los adultos mayores, los apoyos para los estudiantes y jóvenes aprendices, en fin, apoyos sociales del gobierno de la República que encabeza el presidente Manuel López Obrador. Esos no solamente siguen teniendo una gran prioridad, y por eso se han oído 2 bimestres anticipados de estos apoyos, precisamente previendo esta crisis que puede venir. Sin embargo, pues estamos muy conscientes de que tendrá que venir un gran acuerdo nacional también para el rescate económico una vez que la crisis tremenda en materia sanitaria concluya, y sin duda obedecer las indicaciones, solamente las indicaciones de la Secretaría Federal en materia de higiene, en materia de distanciamiento social, no congregarse, la sana distancia, ser absolutamente estrictos y responsables en materia de higiene personal, lavarse las manos, estornudar y toser solamente con tapándose esta emisión saliva con la parte interna del brazo, tratar de no acercarse a la gente para saludarla, no besar, no abrazar en este momento, que la gente se quede ya en sus casas y no se vean en el riesgo de estar infectadas por este virus. Ricardo, te hago una pregunta en este último sentido. ¿Quién está al frente de la conducción de esta crisis sanitaria? Vaya, ¿qué papel está jugando en este momento la Secretaría de Gobernación? Y más allá de eso, ¿cuáles son los proyectos prioritarios en este instante para el gobierno federal? En este instante de la crisis, que si bien es cierto ya se han pues anunciado estas medidas de restricción que se debe de tener como sociedad a fin de evitar una mayor propagación del contagio, pues ¿cuáles son esas prioridades que ahora debe de establecer el gobierno federal y el papel que están jugando ustedes y por supuesto también la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero? Lo que te puedo decir, Alejandra, es que la recomendación primera es que nadie se pierda las conferencias diarias que el subsecretario Hugo López-Gatell emite todos los días a las 19 horas, se pueden ver en distintas plataformas. A las 19 horas
todos los días van a estar dando información, no solamente recordando las medidas de higiene que ya hacen, sino que también no se pierdan las conferencias que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador está dando todas las mañanas, aclarando todo tipo de circunstancias que se están generando en virtud de esta crisis sanitaria. Obviamente la parte científica, la parte técnica con los funcionarios de la Secretaría de Salud, que son, por cierto, personas con una larga trayectoria y experiencia en estas materias, lo pueden ver en las páginas del gobierno, la trayectoria profesional de sus funcionarios, es encargada a ellos. Ellos son los que lideran las decisiones en materia de salud. Tenemos toda la confianza en ellos por ser gente muy capacitada, con reconocimientos internacionales. Todos son investigadores nacionales del CONACYT, todos tienen premios nacionales en materia epidemiológica y médica. Es decir, tenemos que estar tranquilos, estamos en las mejores manos en materia científica, en materia técnica, y todos nos tenemos que cernir a decisiones. Los administradores públicos, no todos sabemos de materia ni de materia epidemiológica. Ellos sí, creo que todo lo que estamos haciendo, incluso mi participación en este momento, es simplemente para señalar que tenemos que hacer caso a lo que diga la Secretaría de Salud, Hugo López Gatell, de esta campaña de cuidados y de lo que se debe de hacer de salud. Y tenemos que cernirnos todos a lo que emita la Secretaría de Salud todos los días a las 19 horas. Bien, entonces se puede decir que estamos actuando a tiempo y en consecuencia. Así es, tenemos que estar todos, apoyarnos hombro con hombro, recordar lo que dice el himno nacional. En cada hijo un soldado nos dio esta patria, todos somos soldados de esta patria. Los mexicanos tenemos que cerrar filas con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, es un gran líder. Él ha sido muy responsable en la toma de decisiones, ha sido transparente y tenemos que cerrar filas. México es un país, México ha soportado muchas tragedias, México se ha transformado en 3 ocasiones en esa cuarta transformación y tenemos que seguir haciéndolo. Que no decaiga el ánimo, por el contrario, seamos optimistas que vamos a salir muy bien de esta crisis. Bien, Ricardo, pues te agradezco mucho el hecho de que nos hayas tomado la llamada, como siempre también la apertura, siempre dispuesto a platicar con nosotros y pues estamos en constante comunicación para darle seguimiento a esta contingencia sanitaria que hoy se vive en el país y en el mundo. Muchas gracias, querida Magda, es un gusto saludarte, un saludo a todos los que nos escuchan, saludos a Alejandra, y les pido por favor que nadie entre en pánico y que no hagan compras de las cosas haciendo bien desde el gobierno federal y estoy completamente convencido de que esta crisis juntos la vamos a superar. Gracias. Muchas gracias, Ricardo Peralta. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. Y regreso a los micrófonos contigo, Ale. Gracias, Magda.